Hola a todos, hermanos y amigos, buenas. Nada más para saludar aquí brevemente, compartirles algo de la palabra de Dios en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado en la vida de un creyente? ¿Qué es pecado en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuál es la regla? ¿Quién determina eso? Muchos de nosotros somos testigos que cuando vamos a diferentes iglesias hay diferentes cosas que son pecado. En algunas iglesias son pecados las rondallas, en otras iglesias no. En unas iglesias puedes rasgar la guitarra, en otras tienes que apergear. En algunas iglesias es pecado cierta vestimenta, en otras no. Algunos pastores aprueban el cine, otros no. Algunos hacen una cosa, otros no. Algunos, aún nosotros los bautistas fundamentales, algunos celebran Navidad, otros no. Entonces, ¿cómo determinamos qué es pecado? Y tenemos todas estas diferencias en decidir qué es pecado y qué no, porque lastimosamente en la mayoría de nuestras congregaciones, pecado es lo que el pastor determina, me imagino, que es pecado, o lo que el pastor enfatiza como pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tal si nos quedamos con la definición bíblica de pecado? Y la definición bíblica de pecado, mis amados, es infracción de la ley. Cada vez que yo cometo un pecado es porque infringí la ley de Dios. Y ahora, por supuesto, cuando infringimos la ley de Dios, cuando cometemos un pecado, la palabra de Dios dice que si confieso mi pecado, si voy con mi Padre Celestial y confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Dios los bendiga.